¿Llegaste a maquillar a modelos peruanas o de frente entraste al mundo internacional? 30 modelos del momento supermodels, las vi a todas juntas en un fashion show. New York, Star, Kanye West, Kardashian, Paris Hilton, en un nivel delirante total. Que yo sea superficial no significa que no entienda lo que ella me está tratando de decir. El original de lo que estas influencers querían falsificar. Realezas italianas, inglesas, francesas. Hay una gran diferencia entre los ricos de Latinoamérica Se odian entre ellos, pero están juntos. y los ricos de Europa. La riqueza no es un complejo. Y Sergio me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, lo mismo que tú. Si tú estás puteando, yo también. Si tú estás haciendo un trabajo para la universidad, yo también. Hola, soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy estoy absolutamente feliz porque tengo al invitado que yo quise invitar desde el comienzo. Antes de comenzar este programa yo dije, quiero tener aquí a esta persona maravillosa que llegó tan alto y que tiene una creatividad, un cerebro, un fuego interno que ya lo van a conocer. Él es un maquillador, fotógrafo, pero sobre todo es un aventurero que no le teme a ningún reto. Con nosotros, Sergio Corbacho. Sergio, ¿cómo estás? Feliz de volverte a ver después de tantos años, de haber continuado en contacto todo este tiempo y que me invites a tu podcast, que lo sigo desde su primer episodio, y feliz de estar de vuelta en nuestro país. Y yo feliz y agradecido que me hayas hecho un espacio en tu agenda apretadísima porque has llegado hace 2 días y te vas mañana, así es que apretadamente hemos podido grabar hoy día esta conversación. Tú y yo somos medio primos, ¿no? Porque tú eres primo hermano de unos primos hermanos. No, la historia es, la primera vez que tú y yo tuvimos contacto fue en la boda donde las familias Makes, mi familia, y la familia Gambiracio, tu familia, ambas, nuestras familias maternas, se unen por la boda de tu tía Gambiracio con mi tío Makes. Así es. Y es ahí donde tenemos el primer contacto en la boda en el año 73, 75, no sé. Y es donde yo tengo esta primera impresión de lo que sería mi futura vida familiar por parte de mi tío que se casó con tu tía. Claro. Y eso es lo que hemos compartido durante décadas. Claro, y por esta relación que nosotros teníamos de medio primos, que nos veíamos en las reuniones familiares, un día como en los años 80 y tantos, en el Company, una discoteca gay que quedaba en Chacarilla, había una persona que huía y se escapaba. Y de pronto nos encontramos cara a cara y era Sergio. Pero tú sentías que la persona huía y se escapaba. Tú luego me contaste que huías y te escapabas. Bueno, porque mi primer contacto contigo luego de que hayan pasado los años de infancia, adolescencia, ya estábamos ambos estudiando nuestras carreras. Estabas en la Católica, yo en la Facultad de Filosofía, y ahí es cuando entablamos una relación ya más Adulta. paralela a nuestro mundo supuestamente normal que se vivía en un Perú retrógrado de los años 80. Era como narrar una novela, un cuento de una ciudad perdida en un país perdido en Latinoamérica. Sin embargo, es el Perú, que es un país rico, un país donde hay tantas oportunidades, pero la mentalidad de esa época no te dejaba realmente ser quien tú querías ser. Claro, y había mucho miedo porque había el temor de que las otras personas estuvieran luego acusándote o delatándote, ¿no? Era una especie de terror, excitación por lo desconocido, por lo nuevo, porque despertabas a otra etapa de tu vida. Todas estas emociones se intercalaban. Claro, y ahí me acuerdo que nos vemos cara a cara y Sergio me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, lo mismo que tú. Si tú estás puteando, yo también. Si tú estás haciendo un trabajo para la universidad, yo también. Porque esa era la excusa que se usaba en esa época. Estoy investigando un trabajo para la universidad. Esa era la excusa. Que esa era la excusa que usaba un montón de gente. Bueno, y luego recuerdo que, bueno, una vez que entablamos este nuevo vínculo paralelo, nos empezamos a ver con una frecuencia de casi diaria. Y lo interesante era que crecíamos culturalmente todos. Quizás no era algo que se diera adrede, pero estamos rodeados de un ambiente 100% cultural. Todos los personajes
involucrados en este encuentro homo universitario, ¿no? Sí, era un encuentro homo-universitario. Luego comenzamos a vernos de manera más seguida cuando comienzas a vivir en la casa de un amigo en común. Y ahí encuentro que tú tenías una colección de Barbies. Bueno, yo tenía fascinación con el mundo del diseño y las pasarelas. La primera película que vi en mi vida fue 8 y medio, de Fellini. Uh-huh. Entonces esta película, imagínate, a los 6 años y ves todo lo que ves en 8 y medio, era como yo quería recrear esta película en mi mundo real. Y lo que más cercano tenía para poder recrear este 8 y medio era con esas muñecas, que luego se volvieron fascinación de todos mis amigos, porque más se interesaban ellos por eso, yo me interesaba más por otras cosas que realmente existían. Claro, todos habían querido en algún momento jugar con muñecas y entonces hacíamos pasarelas en tu casa. Y cada uno creaba Claro. su propio look y su propio peinado, y era, de pronto te encuentras al que estudiaba ingeniería haciéndole el vestido a la muñeca 1, el que estudiaba economía haciéndole el traje de baño a la muñeca 2. En lugar de jugar cartas, jugabas Jugamos a las muñecas. Por fin jugamos a las muñecas, Sergio. Gracias. libremente a los, no sé, 20, 18, 20, 21 años. Claro, y estos comienzos de los 90 se ponen de moda las top models, o finales de los 80. En el final del 89, fue mi primer viaje a Miami. Como los vuelos a Lima eran a la 1 o 2 de la mañana, había que matar tiempo. Y veo que en estos kioscos de periódicos habían estas colecciones de Vogue, Bazaar, Glamour, de cada país, British, Australia. Y ahí es cuando empiezo a estudiar solo la razón por la cual existían estas revistas, hasta que se vuelve una droga. Claro, además tú llegabas a Lima con esas revistas y todos nos tirábamos encima, las distribuíamos y era como la reunión de las revistas porque Sergio volaba en American Airlines y entonces cada vuelo traía nuevas revistas. Y este vicio de las revistas fue una droga tan fuerte que yo lo llevé al siguiente cambio, a la siguiente velocidad, que fue irme a vivir dentro de ese mundo. Claro, finalmente terminas tú trabajando dentro de las revistas, trabajando en Vogue, maquillando a todas estas top models, de cuyos nombres nos apropiábamos para ponerle nombres a las muñecas. Cada muñeca era Linda Evangelista, la otra era Naomi Campbell, la otra era Claudia Schiffer, la otra era Naya Auerman. Mira, hasta ahora me acuerdo los nombres de estas señoras, que hoy día ya son señoras, pero en ese momento pues eran unas chicas lindísimas y jugábamos a la pasarela con las muñecas. Exacto. ¿No? Hasta que un día tú decides jugar a la pasarela, pero también con las personas. ¿A qué te refieres cuando me voy a vivir a New York? No, cuando nos comienzas a maquillar y cuando nos convertimos en todos en tus modelos. Bueno, yo dije, yo me tengo que meter a este mundo, pero no sé qué voy a hacer. Para ser diseñador tengo que dejar mi trabajo. Para ser fotógrafo tengo que regresar a la Escuela de Bellas Artes, donde estudiaba paralelamente pintura. Tenía que cambiar y modificar mi vida y de pronto se acabarían los viajes y se acabarían los viajes semanales, las revistas mensuales. La forma más fácil que se me ocurrió para continuar o para empezar en ese mundo fue maquillar a tus transformarme amigos. en un maquillador para pertenecer a ese mundo. Claro, pero primero comienzas a maquillarnos a nosotros. Entonces ¿Por ya qué? cada viaje no solamente traías revistas, sino pelucas y de ahí tacos. Y entonces en tu casa comenzó a vivir un amigo de nosotros que se llamaba Fred Vázquez. Y es tu primer modelo. No. Mi primera impresión fuerte de que yo también podía convertirme en un gran make-up artist fue gracias a ti, porque yo veía cómo se preparaban cuando habían fiestas temáticas y yo quedaba impresionado con lo espectacular que las transformaciones eran. Y a mí eso me sirvió de ejemplo para decir, si él puede, yo también puedo. De repente me va a tomar tiempo o tendré, no sé qué me inventaré o dónde estudiaré. Tampoco me veía de tripulante toda mi vida. No, pues obviamente, ¿no? Tú dibujabas muy bien. E hiciste en algún momento una historieta con todos los amigos que pasábamos por tu departamento. Y tú me pusiste el nombre con el que hace como unos días que entrevisté a Mario Carosi y me dice, para hacerme drag, y yo le digo, bueno, si hago algo será como la Gambi Muñeca. El nombre de la Gambi Muñeca me lo pusiste tú, porque era uno de los personajes de la historieta. Porque las transformé a todas en superheroínas. Claro, exacto. Entonces cada una tenía que tener una función y era una forma divertida de hacer un drag más
caricaturesco en forma de cómic. Claro. Y evidentemente siempre me fascinó dibujar, el arte. Estudiaba la carrera de pintura paralela a la carrera de filosofía, pero todo esto se vio truncado debido a mi fuerte deseo de pertenecer a ese mundo del fashion internacional. Era más fuerte que yo. Me acuerdo que nos maquillábamos en tu casa, tú nos maquillabas, luego yo peinaba. ¿Por qué no te gustas? No me gusta, no sé. Pero es que el maquillaje es muy débil para travesti, pues. Pero he dicho dorado. No, dorado no va a salir porque esto es misio, en Chanel. Sí. Entonces échale un negro acá, una raya negra, así, tipo claro, egoísta. eso sí te saco. Toña la salvaje, la instintiva, la primitiva, la bruta. La bruta, no, mira, bruta. Mira, sí, mira. Eres una bestia. Luego llega a la casa de sus padres y le dicen, ¿qué has estado haciendo, mamita? ¿Qué? Terminamos haciendo un viaje a Cancún, pues estos fam trips que eran los mayoristas, hacían los viajes que eran muy baratos, nos pasamos una semana en Cancún y conocimos a Silvia Pasquel, ¿te acuerdas? Nos tomamos una foto con Silvia Pasquel. Llegamos a Lima y este amigo Fred Vázquez, que vivía en tu casa, le dio tal rabia que habíamos conocido a Silvia Pasquel, que en ese momento se convirtió él en una villana de película, ¿te acuerdas? Y ahí nació Xochitl Fred. ¿Por qué? Porque no quiero quemarme con los mismos personajes. Soy una actriz consagrada y por lo tanto el próximo personaje va a ser diferentísimo a este. Les agradezco, antes de despedirme, por esta acogida que me ha dado el Lima, Perú. Que fue dirigida y también escribiste el guión, ¿no? ¿No fuiste tú el que escribió el guión, dirigió y filmó? Era prácticamente un monólogo con pequeñas apariciones de todos nosotros, pero era un monólogo travesti. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para que Nicolás Peña se muera de una vez. Es que no hay nadie en casa. Quiero que me pasen el número telefónico de Nicolás. ¡Ese maldito! De parte de la señorita Socorro de la Campa. Obra maestra. Claro, Cadenas de Venganza se llamaba. Hecha con cero presupuesto. No, cero. Y de forma artesanal. Claro. Pero lo miras ahora y es una clase de teatro, ¿no? Es una clase de teatro. Además es una clase de maquillaje, porque tú la agarras desde una muchachita que llega a Lima, digamos, una provinciana. Voy a tener mucho dinero, mucho poder. Cueste lo que cueste. Les juro que voy a tener mucho poder. Palabra de mexicano que voy a tener mucho poder. Y la haces evolucionar hasta que terminas maquillándola como de vieja y yo hago de su hijo que le roba las joyas. Y es una historia que sucede en 20 minutos o Sí. 10. Y tú haces de novio, el que a ti te mata. Claro. A ti te mata. Él tenía ganas de matarte, creo. Lo trató de hacer varias veces. ¿Qué me dices? Una de tus primeras incursiones en el... Bueno, no era cine, pero fue uno de tus primeros pasos como realizador, porque luego tú hiciste cortos con Javier Temple. Sí. Yo vi que tú llevaste eso a otro nivel con tu corto Anastasia, en blanco y negro, que era espectacular. Anastasia, ¿no? Anastasia, claro. Y luego tú llevaste también a otro nivel esta cosa de maquillar a tus amigos y de convertirlos en grandes modelos. ¿Por qué a otro nivel? Porque ya no maquillabas travestis como nosotros, sino ya maquillabas gente... ¿Llegaste a maquillar a modelos peruanas o de frente entraste al mundo internacional? ¿Cómo fue ese paso? Ahí hay un misterio. No, yo en lo de las modelos peruanas ya tenía ese trabajo de tripulante y en mis días libres yo me imponía con las producciones peruanas. Estaba Rosario de Armenteras, que era una diseñadora que me introdujo poco a poco a otros fotógrafos o diseñadores y logré trabajar para la Cámara de Diseñadores, para el Fercatex y luego vi que el techo se me quedaba corto. Si yo quiero continuar en esto o lo llevo al nivel máximo o aquí paro el coche y continúo con mi tripulante o regreso a la Escuela de Bellas Artes o hago una carrera paralela porque no me interesaba trabajar en cosas comerciales. Claro, en esa época maquilladores estaban Lajari, Pepe Pitasic, Carlos Ramos. ¿Quién más recuerda de esa época? Yo creo que ellos son antes que yo, pero mi paso por la publicidad peruana duró 6 meses. Claro.
no me quiero quedar aquí, no porque no quiera vivir en Perú, yo vivía feliz, me encantaba vivir en Lima, en Perú, pero a nivel profesional yo creo que no era un rubro que existiera. Y yo quería trabajar con la couture, con las sesiones de fotos en Vogue, quería llegar al más alto pedestal de ese mundo. Ujú. Era una meta que me tracé. ¿Y cómo hiciste? Por ejemplo, trabajabas de tripulante, llegabas a las 6 de la mañana a Miami, cogías un avión a New York, pasabas el día y te regresabas en la noche para continuar con tus vuelos de tripulante. Entonces yo iba a New York y buscaba a los peluqueros, a los maquilladores famosos de esa época y vi que François Nars, que ahora es un fotógrafo y dueño de una marca Nars, maquillaba en el salón de Oribe, un peluquero cubano, en Fifth Avenue, en New York. Y en esta época tenía una amiga, Lizette Gun, que me dijo, yo voy a pagar por mi appointment para que me maquillen. Me acompañó, le toqué la puerta y dije, yo quiero ser tu asistente. Esta semana es la Fashion Week, pero no te puedo poner de asistente, puedes venir como intern, que era prácticamente ir a cargar las maletas al Fashion Week de New York como intern para François Nars, para fashion shows como Anna Sui, Oscar de la Renta, Mark Eisen, Marc Jacobs. Y ahí fue donde dije, nunca más quiero regresar a Lima. No, además, tú ya habías tenido la experiencia en Lima de maquillar y de los desfiles y sabías que ahí había tanta locura, que siempre había necesidad de que alguien retocara y entonces ahí tenías oportunidad, aunque estuvieras de interno cargando maletas, de que te vieran trabajar. Estaba tan impresionado de mí, de donde estaba, de lo que había hecho, cómo había entrado, que lo único que me interesaba era mirar. No me interesaba agarrar un pincel, solo tenía mi cámara analógica y fotografié desde el inicio hasta el final. Y esto fue lo que me hizo decidir nunca más regresar a Perú. Tú luego dejas American Airlines, dejas de trabajar en esto y te vas de lleno primero al maquillaje o te vas de lleno No, a la fotografía. me voy de lleno a trabajar en el maquillaje. Busqué trabajo de vendedor de maquillajes, de asistente. Y poco a poco fue una bola de nieve que se fue agrandando. Bueno, la calidad de tu trabajo se fue imponiendo. Y no solamente la calidad de tu trabajo, sino tu buen trato. Tú eres una persona que tiene muy buen trato con la gente, ¿no? Y entonces eso también les debe haber llamado la atención. Tienes además muy buen humor, un gran sentido del humor, no me jodas. Más que nada fue que, por ejemplo, cuando era asistente, yo era feliz limpiándole las brochas al otro, acomodándole el paletín. No tenía ningún problema en ofrecer mis dotes serviciales. Y fueron esos maquilladores los que me impulsaban a que yo también lance mi carrera solo. Algo que yo no quería, no estaba preparado. Más me metía en ese mundo, menos sabía, más aprendía lo que es creatividad, lo que es cultura general, cultura fotográfica. Fue un aprendizaje al mismo tiempo que un trabajo. Tú nunca llegaste a ninguna parte con soberbia. Imagino también que el trabajo de tripulante y de atención al cliente te debe haber dado esa Paciencia. y esa apertura, ¿no? De que no pasa nada si atiendo y ayudo a limpiar la paleta del otro. No pasa nada. Es decir, no me hiere el ego. Atender Para y ayudar. nada. Yo era feliz viendo los productos, lo que le gustaba, el lápiz, el color, la marca. Para mí eso era parte del aprendizaje, porque asistí como 40 maquilladores y cada uno era diferente y creo que aprendí lo mejor de cada uno. ¿Y cuál es la primera modelo, top model así de estas famosas que nosotros habíamos visto en las tapas de las revistas, que ves cara a cara? Cuando fui intern para François Nars, las vi a las 20, 30 modelos del momento, supermodels, las vi a todas juntas en un fashion show. No es que vi a una, las vi a todas al mismo tiempo. Eso fue un shock visual. Esa pornografía de belleza al mismo tiempo era algo que era insostenible. ¿A quiénes recuerdas? Linda Evangelista, Naomi, Trish Goff, Bridget Hall, Chrissy Hume, Helena Christensen, Jasmine Gorey, Kristen Owen, Stella Tennant, todas al mismo tiempo en este fashion. Anna Sui, Steven Meisel, el fotógrafo number one de la moda, era el mejor amigo de Anna Sui. Por eso que él ayudaba con el casting. Haces el show de mi amiga, porque yo te estoy fotografiando, y era como una mancuerna de talentos y de intereses. Claro.
Maravilloso. Yo dije, tengo 25 años, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer ni a los 27, ni a los 30, ni nunca más. ¿Y te quedas a vivir en Nueva York? No, me fui a vivir a Miami y yo hacía ensayos gratis con diferentes fotógrafos de South Beach. Y un día un fotógrafo sudafricano me dice, es domingo, yo sé que es 1 de enero del año 95, te lo voy a proponer porque es ir a trabajar con una nueva modelo que ha llegado de Turquía y la dueña, Frances Grill, Click Models, no quiere que venga cualquier persona. Yo ya te conozco, por lo menos no serás un top, pero ya sé cómo trabajas. Hicimos el shooting y la señora al final del shooting me dice, ¿quién es tu agente? Y dije, ¿qué es agente? Yo te puedo patrocinar. Me ha encantado tu trabajo y mañana mismo, lunes, llamo a mi abogado en New York para que te dé tu visa de 3 años de trabajo. Fantástico. En el mes de junio ya estaba regresando a Lima para que me sellen el pasaporte de esa visa O1 que es para los artistas. Y terminas maquillando en las grandes revistas que habías comprado. Exacto. Y prácticamente me empujaron a la fuerza a la piscina para que yo lo haga solo al año y medio. Para mí eran 10 años, pero al año y medio fuera. Andaslo solo. Mi primer shooting fue para una revista alemana donde al mismo tiempo que me contratan de make-up and hair, pelo y maquillaje, me ponen de modelo y la modelo era Heidi Klum. Ella es de la segunda promoción de las Top Models. Heidi Klum es cuando ya las supermodels están haciendo Pepsi, Coca-Cola, Fanta. Claro, Cindy y ya, Crawford, ya se son... están volviendo más masivas. Heidi Klum estaba recién bajada de Alemania y fue un éxito porque era una modelo flaca con senos enormes, que era lo que el público americano buscaba. Y se vuelve la modelo número 1 por su éxito con Victoria's Secret, que vendía plus size bust. Luego de esa revista alemana, ¿cuál es el siguiente paso? Porque tú terminas en Vogue, en todo. Empiezo a ir a los Fashion Weeks de París, Londres, Milán. Que tú vayas a un Fashion Week no es lo mismo que seas el ayudante número 1, número 2 de tal make-up artist. Estás expuesto a más gente, a más clientes. Estás en París mañana porque tengo un shooting con Giselle para tal revista. Y es así como empieza la bola de nieve. Claro, y también las mismas modelos se dan cuenta cuál de los maquilladores... Es el que mejor la va a dejar. Exacto, entiende su cara, ¿no? Porque no todas las caras responden igual. Lo importante es no estresarlas y pasar la mejor onda posible. No, y darles la seguridad de que lo que tú le estás haciendo es la mejor alternativa que van a tener dentro del diseño, que es la propuesta estética. Obvio. Que tiene que ir de acuerdo con, con toda la dirección de arte del diseñador, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cuándo te llaman a ti? ¿Cuándo vas a ese siguiente paso en el cual tú eres el diseñador del vestuario, del maquillaje? Porque hay una diseñadora brasilera, Yusara Lee, en New York, que tenía su boutique y hace su show en Nolita. Y me dijo, yo quiero que tú seas mi make-up key. Los diseñadores son los que quieren comenzar a trabajar contigo, no solamente la agencia o la revista. No, ya es una solicitud por todas partes. También es la actriz, es la editor que va a hacer su publicidad, es el fotógrafo que quiere hacer un proyecto personal. Ya empiezan a venir las llamadas por todas partes. ¿Tu base de residencia seguía siendo Estados Unidos o te mudas a Europa? Bueno, tú sabes que yo tengo un hermano que vive en Madrid. Claro. Renzo, una maravilla. Mi tía Lidia. También una maravilla. Entonces, nuestra tía Lidia. Lidia me dice, ¿no te parece un poco irresponsable? Ya han pasado varios años que estás en Nueva York. La situación en Nueva York es muy divertida por ahora, que estás joven, pero tú sabes que allá tienes que pagar un precio muy alto por tu seguridad médica. Las pensiones de retiro no te van a alcanzar. ¿No sería buena idea que ya vengas aquí y te afinques en España simplemente porque vivimos en un sistema un poco más generoso con la vida humana? Y yo no lo había pensado porque yo tenía esta obsesión de New York Star, Kanye West, Kardashian, Paris Hilton. Estas cosas te ciegan y tú no ves el lado práctico porque estás las 24 horas del día, 7 días a la semana de superficialidad. Que yo sea superficial no significa que no entienda lo que ella me está tratando de decir. ¿Qué vas a hacer cuando se te acabe el chollo? Claro. Porque somos superficiales, pero no idiotas.
No somos idiotas. No creo que la aerolínea te recoja de nuevo, porque tampoco esa belleza física que tienes o que cultivas te va a durar todo el tiempo. Va a llegar el nuevo Sergio, de 17 o 25, y te va a quitar todos los trabajos. Sí. No por talento, sino por frescura, juventud. Y más barato también. Quieren pagar a alguien más barato. O gratis. Y me instalo en Madrid 4 años. A raíz de esta conversación de nuestra tía Lidia, que prácticamente me puso los pies sobre la tierra porque yo estaba en un nivel delirante total. Pero tú tenías también una inteligencia y habías visto aquí en el Perú a mucha gente gloriosa que había decaído y hemos visto mucha gente en decadencia, mucha pobreza en la vejez. Entonces, cuando Lidia te dice esto, tú dices, bueno, tiene razón. Sobre todo en mi caso, que yo he ejercido un trabajo freelance. Yo no he trabajado de forma asalariada o con un jefe de 40 años. Yo he tenido que estar buscándome los clientes y son clientes que te van a llamar por un determinado tiempo, no para siempre. ¿En qué momento dejas el maquillaje o si lo has dejado y pasas a hacer fotos, a ser fotógrafo? De Madrid me mudo a París y empiezo a trabajar para una revista que se llama L'Officiel París. La propietaria de A Toutes les Filles, que es una boutique multimarca en París, te estoy hablando del 2011-12, que dice, quiero ser estilista. Tú tienes lo que cualquier estilista de fotos quisiera tener y lo estás empujando para hacer un trabajo de vestuarista. Sí, lo que pasa es que las revistas de papel publicadas te dan credibilidad. Yo quiero estar en este mundo, me encanta la moda. Y digo, mira, tú no tienes Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, no tienes ni una red social. Trabajas con una BlackBerry. Tú lo que tienes que hacer es digitalizarte. Porque este mundo donde tú quieres entrar es como llegar al Titanic tarde, treparte al Titanic y hundirte con él. Y sabiendo que se va a hundir. Sabiendo que se va a hundir, tú quieres ir a tocar violín con el violinista que se da cuenta que va a morir cuando tiene el agua aquí. Ay, pero ¿cómo se hace? Bueno, total que yo me aparezco al día siguiente y le armo todas sus plataformas para hacerle un favor. Y esto se vuelve un trabajo porque me dijo, yo no lo voy a poder hacer sola. Si tú lo haces conmigo, te pongo en salario y tú lo haces. Y empecé a trabajar para esa multimarca que tenía 60 marcas, desde Marc Jacobs hasta Celine, Saint Laurent, Givenchy, Dior, Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi, todas las marcas. La boutique puede existir todavía como una galería, pero es en el digital donde nos tenemos que concentrar porque es la generación que viene galopando y no van a esperar a que los que están adelante se levanten. Te van a pisotear. Exacto. Como en África cuando los elefantes corren encima de los animales chiquitos y los aplastan y los matan. Y ella no creía en esta plataforma y es así como yo digo, yo no puedo pagar 40.000 euros, 100.000 euros, 500.000 euros a un fotógrafo que me va a dar 4 fotos. Voy a tener que hacerlo yo o tú con tu teléfono o yo con mi equipo que me había comprado y empecé a hacer contenido y se vuelve tan fuerte que empezamos a ser invitados a las primeras filas en los desfiles como compradores. Tú hacías las fotos y además manejabas todas las redes. Manejaba las redes, hacía las fotos, hacía los deals con los diseñadores. Oh, hello, Marc Jacobs, quiero vender tu marca en mi boutique. Hello, Saint Laurent, quiero vender tu marca en mi boutique. Hello, Burberry, quiero hacer una cena con mis clientas más ricas para lanzar tu marca en París. Esa boutique explota. Empezamos a ir a Dubái, a Brasil, a Marrakech, a hacer contenidos para nuestras colecciones escogidas por ella, que era la estilista, y que yo, que me había autodenominado photographer. Pero esto duró 5 años más y se acaba porque ella lo encontraba ordinario, que cualquiera se podía inventar un personaje, una máscara, y que cualquiera tenía voz y que eso no formaba parte de la exclusividad de lo único. No sabía cómo interpretar el digital en su forma de lujo. Yo soy absorbido por L'Officiel París como fotógrafo de lifestyles. Dije, la única forma de poder competir con las influencers que inventan todo es tocarle la puerta a las real socialites que realmente viven en estos espacios espectaculares que no han sido montados para un shooting, sino viven así. Entonces yo me empecé a meter en estas intimidades de realezas italianas, inglesas, francesas, argentinas, fotografiándolas en su entorno real. En su excentricidad. Real, excéntrico, que ellas lo viven, no un montaje de estudio artificial ordinario. Yo me metí en la autenticidad de estas mujeres que son personajes que trabajan
o en la moda, o en la literatura, o en el cine, o en la pintura, o en la creación, y exaltar ese universo que ya es existente. Y esto se vuelve una exposición de fotos en París en el 2023, en la Galería de Médicis, en el Jardin de Luxembourg. Claro, porque esa fotografía, además de ser una fotografía de bellezas sociales, de moda y compone todas las categorías que quieras, es un documental. Si continuaba con las influencers, iba a continuar en esta falsedad, esa invención, voy a mentir que me encanta este perfume porque me han pagado tal y porque yo he pagado mi pasaje para ir, para posar al lado de tal y que crean que soy famosa porque me he arrimado a tal y me arrimo al lado del otro y así la gente de publicidad va a ver que tengo 40 millones, así sean falsos, me van a auspiciar porque he mentido. Y está bien mentir. Cuando tú has conocido a todas estas personas que eran reales, que eran el original de lo que estas influencers querían falsificar, ¿con qué te has encontrado? ¿Con gente soberbia? ¿Con gente simple? ¿Con gente humilde? ¿Con gente enloquecida? Con gente espectacular. Fui a fotografiar a Jacobella Gaetani Cinzano, que es aparte de ser una diseñadora de modas, es una aristócrata decadente de Roma y Torino. Torino por parte de Noemí Cinzano, su mamá, y por parte de papá, Gelasio Gaetani, un vinícola de la Toscana. ¿Cómo no voy a querer fotografiar un arte de la mesa o un arte de la decoración más que algo falso? ¿Qué es lo más excéntrico, raro y fuera de nuestro mundo? Bueno, de mi mundo, ya de tu mundo no está fuera de tu mundo. ¿Qué has encontrado? Por ejemplo, cuando voy me mandan a fotografiar el interior de Jacobella con sus obras, la piscina rosada, la piscina roja, pero todo este universo había resultado ser toda una creación de Christian Louboutin, el de los zapatos de la suela roja. Claro. Y él había creado toda esa comunidad de franceses que están todos juntos, se odian entre ellos, pero están juntos, que se escapan todos porque tienen la razón en común de radicarse en un país donde no tengan que dividir su fortuna con el país. ¿Qué le preocupa a esta gente, además de no pagar impuestos y no tener que regalarle su dinero a un Estado que de pronto los estafa, no cumpliendo las expectativas o derrochándolo entre gente que luego destruye ese mismo país, que es lo que a veces pasa? ¿Qué es lo que le preocupa a esta gente? Cuando tienes tanto dinero, ¿qué has visto que los entristece? ¿Qué los pone mal? ¿Qué les interesa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los apasiona? Yo noto que hay un amor por el arte, un amor por la estética, un amor por la cultura, el placer de vivir. Todo es belleza en torno a ellos. Hay una gran diferencia entre los ricos de Latinoamérica y los ricos, no te hablo de los ricos de fortunas mal habidas, ¿no? Sino de los ricos de verdad, y los ricos de Europa. Se dejan fotografiar, no tienen vergüenza de su linaje, Riqueza. de su riqueza. Número uno, yo pienso que el rico europeo es empático, no tiene vergüenza de su riqueza, no tiene vergüenza ajena por la pobreza. ¿Te gustó? Te lo doy. No tiene problema racista, no hay esa limitación sudamericana de hacerte sentir peor por el color de la piel o porque ganas menos. No notas, esa energía de yo soy más y tú eres menos, no existe. ¿Sienten culpa por ser tan ricos? No, la riqueza no es un complejo en Europa como lo es aquí. ¿Y los no ricos sienten envidia, les molesta? Es decir, ¿esa riqueza ofende? Porque yo creo que esa es una de las razones por las que aquí se oculta, aquí me refiero a Latinoamérica en general, ¿no? Un sitio en el cual es posible una publicación de gente rica es porque la gente le interesa ver esas publicaciones y no se sienten ofendidas, ¿no? Yo no veo que haya tanto problema o que la gente se ponga tan delicada con estos contrastes de pobre rico, rico pobre, tanto como aquí. Regresando un poco al mundo de la moda, habían habido algunas presencias peruanas antes, ¿no? Susie Dyson. Susie Dyson. Que muchos peluqueros, fotógrafos me han preguntado. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? Obvio que la conozco. Era una modelo que trabajaba full time en París e inclusive incursionó en el cine con Pierre Richard en los años 70. Luego de Susie Dyson, ya bueno, viene Juanita Burga, Patricia del Valle, esas que son más recientes, ¿no? Juanita Burga, Patricia del Valle vienen 30, 40 años después. Claro, pero es que ¿quién viene después de Susie Dyson? ¿Quién está? Salvo Mario Testino, que es fotógrafo en Londres,
Digamos que como modelos peruanas, No. no ha habido, ¿no? No. Luego tenemos, aquí hubo también una serie de modelos maravillosas, no sé si llegaste a ver, que de todas maneras a conocer a Blanca Salazar, Katy Buse. Obvio. Esa es la época, tu época de productor de moda en Lima. Caretas. Sí, en nuestra época. ¿Existe Caretas? Sí, existe Caretas. Yo hacía la página de modas con Pero no- Patricia Maguil. Pero no existe el segmento moda y se acabó. No, ya no existe. Eso lo hacíamos con Patricia Maguil y estuvimos un montón de años trabajando juntos. Hacíamos el Fercatex también. Que luego pasó a Efraín Salas. Sí. Obvio que recuerdo todas esas épocas. Eran mis inicios aquí en Lima. ¿Qué se necesita o qué necesita una chica para llegar a ser una modelo internacional? Tú que las has conocido a todas, ¿cuál es la característica que tú has visto que es constante, que dices esto es? Bueno, es un negocio que puede llegar a ser bastante hostil. Las estilistas viven envidiando a las modelos, la juventud, las posibilidades, los salarios. Las modelos van a ser constantemente atacadas psicológicamente por el fotógrafo. La negatividad, la maldad, la envidia, soportarla cansa. Entonces, yo pienso que eso forma parte de lo que tienen que aguantar para ganar lo que ganan o lo que ganaban. ¿Es cierto que Linda Evangelista decía que ella no se levantaba de la cama por menos de $10,000? Hace 30 años, 30, Claro. 35 años, ella hacía esas afirmaciones que son un poco fuertes para el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto gana hoy una modelo por un shooting normal? Ya no. Las supermodelos acabaron. La industria de la moda cambió porque prefieren trabajar con un nepo baby que con una supermodel que tampoco existe. Bueno, la última fue Giselle Bündchen, ¿no? Giselle fue que hasta ahora está vigente, pero ella ya tampoco es una modelo, es una influencer, es una celebrity. Claro. Entonces ser modelo el día de hoy es algo más como un paquete de Doritos o Nachos o Chisitos. ¿Y es verdad que Naomi Campbell era así de malcriada y de déspota? ¿Tú que la has tenido cerca? ¿Te tiró el celular en la cabeza alguna vez o no? En Victoria's Secret, cuando empezó a hacer desfiles, empecé a trabajar para una makeup artist, Mary Greenwell, que me dijo, yo no te conozco, así que tú vas a pintar uñas. Y ¿a quién tenía al lado? A Naomi Campbell. Y ni siquiera me habló nada, simplemente hizo así. ¡No! Entonces, era como una forma fuerte que te digan, no sirves para nada, sal de aquí. Yo recién empezaba, entonces que te ponen a la mano y te digan no, era como... oh. Una malcriada, ¿no? Era chocante. La gente busca pasarla bien en un shooting más que alguien que diga, wow, qué lindo maquillaje. A la hora, si el fotógrafo es malo, el maquillaje puede ser precioso y va a salir horrible. Buscan la buena vibra en el shooting, que de por sí ya es mala vibra. Entonces, tratan de levantar un poco el ánimo, porque son varias horas, y quieren una persona que traiga algo a la mesa en lugar de que te lo quite. Yo tengo aquí una lista de nombres de las modelos y me gustaría que me digas alguna cosa de pronto breve o alguna experiencia que hayas tenido con alguna de ellas. Y ya hemos hablado de la Naomi Campbell, pero tú también has trabajado con todas estas que te voy a nombrar seguramente. Christy Turlington. No, nunca trabajé. ¿Nunca trabajaste con Christy Turlington? Le he visto en Starbucks, le he visto en el gym, pero nunca trabajé. Bella, lindos pómulos tenía esta mujer. Espectacular. Lindísima, ¿no? Tiene una cara, su cara es permanentemente como si hubiera salido de un sauna o de hacer yoga. Eso es su cara. Limpia. Es tersa, rosa, de una naturalidad espectacular, facciones, 1000 puntos. ¿Hay caras y hay modelos más fáciles de maquillar que otras? O sea, Claro. me acuerdo que hablabas de la rubber face, ¿no? Estas caras que no tenían facciones y que tú podías dibujar en estas lo que quisieras. Y por el otro lado tenemos, no sé, a Linda Evangelista, que tiene unas facciones súper fuertes. Pero yo pienso que todo eso va de acuerdo con las tendencias. Cuando la tendencia es no makeup, tienes que hacerlo lo más fiel a lo que tu fotógrafo o tu stylist están pidiendo. Porque muchas veces, por más que tú quieras hacer algo creativo, no va con lo que sucede en el mundo, en la tendencia. Bueno, pero lo más difícil es maquillar a una persona y que parezca que no está maquillada. Exacto. Y favorecerla. Claro. Y que no se vea. Claro, arreglarle las facciones. Exacto. Hay un poco de mentira también, ¿no? De farsa. Bueno, yo pienso eso lo aprendes con el tiempo, cómo camuflar, cómo favorecer
sin caer en el obvio. Claro. Para mí eso es el jackpot del maquillaje. Mirar y decir, wow. Y yo pienso que las parisinas han masterizado esta técnica, que pasan horas en el espejo y cuando salen, entonces, pues tú no te has hecho nada y se ha hecho 1.000.000 de cosas. Pues no las ves. Claro. Son masters en el no makeup. Qué Las maravilla. parisinas. Y en el pelo. Ah, claro, el pelo es importantísimo. Linda Evangelista nunca trabajé. Nunca has trabajado con Linda Evangelista. A mí me fascinaba su cara. La he visto, obviamente, le he tomado fotos, pero nunca trabajé como makeup artist. Claudia Schiffer. Trabajé. ¿Qué tal ella? Bueno, ahí donde la ves, super sweet, pero sabe muy bien lo que le gusta y lo que quiere y lo que quiere que le hagas. Tienes que llegar a lo que a ella le gusta. Tiene unos párpados difíciles, ¿no? No tiene párpados encapotados, ¿no? Sí. Entonces, hay una forma de maquillar que tú dices, ¿por qué me pide exageración? Pero en el fondo tiene razón. Exagera mucho el ojo para que se vea el ojo. Claro. Entonces, La raya abajo. y arriba, y bardó, y bien marcado. Yo no quería ir porque sea too much, pero en el fondo tenía razón, porque a la hora de la foto sale el ojo enorme, con ese exceso. Claro, como decía la Temple, vamos, el escenario te come, exagera. El escenario te come. Cindy Crawford. He trabajado, pero como asistente. Nunca yo maquillándola a ella, como parte del shooting. Ella es la que menos interés me generaba. Porque era la que se alejaba más de lo que era la moda europea. Ella estaba más cercana al comercio masivo. Claro, era como la chica Pepsi. MTV, Pepsi, ¿no? Claro. Era galletas, popcorn, nachos, Coca-Cola. La chica de pueblo guapa, de Estados Unidos. Ella se iba mucho por lo que eran productos de consumo masivo trash. Es donde está la masa. Claro, quizás si se hubiera cortado el pelo hubiera parecido distinta, ¿no? Pero siempre estuvo con esta misma melena que no Que variaba. era su fondo de comercio. Claro. Jasmine Gori. Trabajé en Fashion Week. Espectacular. Muy elegante, ¿no? Canadiense, espectacular. Súper natural, guapísima, al natural. Me gustaba mucho cómo caminaba. Era como un Cuando yo la he conocido, esto ya era al final de su carrera, cuando ella decidió retirarse, casarse y tener hijos y nunca más fashion. La que también se retiró y que tuvo como unos problemas en sus tratamientos de belleza fue Linda Evangelista, ¿no? Hubo un escándalo sobre una técnica para reducir fat, pero al final el fat se le infló Sí. y se deformó. Sí, no ha quedado muy bien. El hijo parece que ahora último ha Pero lo que me salido- gustó es que mantiene una relación cero tóxica con Salma Hayek. Porque Claro, que es la nueva esposa la nueva mujer de su ex, digamos. que por ahí me dicen que tampoco fue su ex, era como un one shot, fue como un choque y fuga. Linda Evangelista, Claro. la verdadera esposa de Salma Hayek. Bueno, tienen un hijo guapísimo, ¿no? Que el otro día ha sido su El graduación. es Linda Evangelista con Pinot. Salma Hayek es Valentina Paloma. Sí, sí. Elena Christensen. Trabajé en Roma para una causa de ecológica. Yo la conocí aquí en Lima, le hice fotos a ella cuando vino a Lima el año 91, 93 creo. Yo me acuerdo cuando vino para el Glamour, para el Marie Claire USA. Claro, claro. Que vino que las fotos las hacía... Patrick de Marchelier. Ujú. Sí. Me recuerdo perfectamente. Me habló en español. Muy simpático. ¿De dónde eres? De Perú. Mi mamá es de Perú. Y fue un trabajo lindo que tuvimos en Roma. Sí, yo estuve con la mamá también. Que ella es tía o mamá de Oliver Son, el futbolista este. Es tía, porque Tía la de mamá él, es ¿no? la hermana. Claro, yo a la mamá de Elena Christensen también la conocí. Nos fuimos juntos a Surquillo, porque en Surquillo vivía la abuela de Elena. Te estoy hablando de los 90, efectivamente. Carmen de Lorefiche, que no la has conocido, me imagino. Sí. ¿Sí? ¡Oh! Trabajé 2 veces. Me muero por esa señora. Trabajé 2 veces en un castillo increíble en Upstate New York y la primera vez en un estudio para la revista de Oprah Winfrey. Qué bestia, qué capacidad para tener todos los años del planeta y ser cada día más bella.
De tener 90 ahora. Sí, porque además ves sus fotos de joven y dices, bueno, sí, no valía nada, no, chica. No. Ella Pero, es espectacular ahora. pero hoy día es increíble. Increíble. Carmen del Orfiche, lo máximo. Eva Hercigova, Trabajé para Victoria's Secret. ¿qué tal ella? Ah? Guapísima. Guapísima, ¿no? Guapísima. Hay un video en YouTube donde salgo maquillándola. Victoria's Secret, año 99, en The Cipriani Downtown, en New York. Y es tan bonita y tan bella Parece- en persona como ves en las fotos y en los shootings, porque a veces te ocurre que la ves llegar de su casa con la cara lavada y no vale nada, y después el trabajo de ustedes queda maravillosa. Preciosa. A mí me pareció espectacular. Creo que cuando trabajé Sam era morena, en la época que Mario Testino la fotografió para el Vogue París, la fotografió, la caracterizó de carnicera, Qué maravilla. con los pollos, la carne, el cuchillo, la sangre. Espectacular. Claro, Testino siempre yéndose más allá. Y lo que me gustaba de él es que él tenía con sus conceptos, pero sus fondos eran siempre muy blancos, neutros, insignificantes. Era el acting, Claro, de la Mario. puesta. la puesta en escena de él, su trabajo de él dirigiendo a la modelo. Claro, Y es, me encantó el shooting de Carnicera. claro, es evidente que esto es un montaje, ¿no? Pero muy bien realizado y dramático. Me parecía que las dirigía muy bien. Era su fuerte, ¿ah? Dirigía muy bien y sobre todo los personajes que él se inventaba. Cómo transformaba a las modelos, las sacaba, las glorificaba el ordinario con una supermodelo. Yo trabajé con él acá, como te digo, con lo de Elena Christensen, también estaba él, y él me decía, yo por si acaso no sé tomar fotos, yo lo que hago es dirigir. Yo sé Claro. lo que quiero. A mí no me interesa la La luz. apertura, la luz, yo de eso no sé nada. Yo sé lo que quiero y yo dirijo. Entonces, claro, es más un director, digamos, director de arte, un director en general, ¿no? De la fotografía. Pero en el fondo eso es la fotografía de este rubro, porque tú puedes pagarle a 5 asistentes y que te hagan todo. Y tú llegas, clic, clic, clic. Claro. Vamos a ver si ese que hizo la luz o el esto va a poder hacer el clic, clic con el mismo ojo No, no, del otro. otro. No lo estoy desmereciendo, yo no estoy diciendo Porque que yo la parte... pienso que la fotografía en el fondo es lo que comiste, lo que leíste, al museo que fuiste. La fotografía es la riqueza que tu ojo ha adquirido durante tus años de existencia. No es ir a un colegio y leer la apertura, el ISO, mete el reflector. Esa es técnica. Claro, Eso no se llama fotografía. Fotografía es la sensibilidad con la que capturas un momento mágico y único. Y la propuesta que tú tienes para hacerlo. Obvio. Así es. Kate Moss, ¿la has llegado a conocer? Que vimos varias veces en Fashion Week. La primera vez que la vi fue en mi primer intern de François Nars en desfile de Anna Sui y me pareció algo espectacular. Claro, porque ella apareció como la antimodelo, ¿no? Porque no era alta, porque no era excesivamente guapa, pero tenía esta pinta como de drogadicta. Como de recién despertada, estudiante de ¿no? Catholic Arts. Claro. Como que Hubo recién una me levanté. tendencia. Hubo una tendencia en que ya las supermodelos empezaron a cansar y lanzaron esta onda Antiglamour. de estudiantes de arte de izquierda. Ese era el look. Claro. Como para decir, chao, exceso, vamos a la izquierda, vamos a meternos a la facultad de artes, de literatura. Entonces, los castings eran chicas en Birkenstock, vestidas con la ropa del enamorado, despeinadas, cero maquillaje, cero glamour, y era más como la chica intelectual. Claro, con la que de pronto tú en la calle te podrías identificar, ¿no? Porque mirabas a Linda Evangelista y decías, yo eso no me va a quedar así. Pero si veías a Kate Moss, de pronto decías, bueno, sí me puede quedar así. Y luego tú te das cuenta que esa tendencia era la tendencia cuando veías a Linda Evangelista disfrazada de Catholic Arts. Claro. Bueno, todo eso viene junto con la música grunge, ¿no? También la moda grunge Del año 92, 93, 94. Exacto. Que es el anti-glamour. El antiglamour, sí. Ahora, en los 60s y 70s aparecieron dos personas que también rompen, y por eso las he incluido en esta lista, que también rompen con lo que se esperaba de las modelos, ¿no? Una es Twiggy. Era la introducción a la modelo súper esquelética, flaquísima, de pelo corto. Claro. Era como el wave,
andróginos. Claro, habían estado todas estas modelos de Dior de los años 50, con la Glamour. cintura, ¿no? El cuerpo de guitarra súper bien formado. Y de pronto aparece esta mujer y rompe todos los esquemas, ¿no? Ella y Penélope Tri, ¿te acuerdas de Penélope Tri? Claro, del cerquillo Claro. y de droopy eyes. Sí. ¿Mm? También, ¿no? Fue también un momento de anti-glamour. Anti-belleza. Sí. O anti-belleza convencional. Pero funcionó, pues, ¿no? Porque la gente y junto con el movimiento hippie. Era O sea, la época de flower power. Claro, de las dos. viene siempre esta imagen de la belleza dentro de la moda que la recoge de la propuesta musical, de la propuesta política de ese momento, ¿no? Tiene siempre relación la estética de un lado con la estética del otro. Exacto. ¿Has trabajado en shootings para músicos? He trabajado con Nelly Furtado para su primer álbum, dirigido por Hype Williams cuando vivía en New York. He trabajado en los press junkets con Mariah Carey. Tenía una pareja que era el vicepresidente de Columbia Records, que no me quería meter en ningún trabajo y me metí a su asistente. Entonces, gracias a este asistente pude entrar al mundo de la música. Ellos trabajaban para Tommy Mottola en Columbia Records y fue el año 98, 9, 2000, 2001 que trabajé en Columbia Records siempre, casi a diario. Gracias a ellos pude conocer el Concorde. ¿Te acuerdas del avión? Claro, el avión con la nariz así. Gracias a ellos pude tener mis viajes internacionales con todos estos cantantes de la época, como Cypress Hills, John Cougar Mellencamp, Mariah Carey, Destiny's Child. Esa fue mi incursión en la música de los años fin de los 90, inicio de los 2000. ¿Qué te falta, Sergio, ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a mí me apasiona, como decía al comienzo, esta aventura en la que estás siempre sin tenerle miedo a ningún reto nuevo. Por dedicarme a mi carrera he dejado bastante de lado la vida simple, la vida cotidiana, aprender a cocinar, ocuparse de una casa, atender, recibir. Entonces yo pienso que cultivar esas cosas te afirman más como un ser humano sensible. La moda es una carrera muy egoísta donde siempre es yo, y un poco abandonar el ego para ver si puedo ser más servicial a otra persona que realmente lo necesite, ¿no? Maravilla, Sergio. Muchísimas gracias por haber venido. No sabes el placer y la felicidad que me da haberte vuelto a ver y haber tenido esta conversación contigo. El placer es para mí porque la verdad nunca me imaginé que pudiera ser parte de tu lista de invitados. Personas increíbles y que me consideres es un gran halago. Al contrario, como te dije, como les dije, desde el comienzo la primera persona que quise entrevistar fue a ti. Y yo te dije, te necesito ¿Pero por de qué? todas maneras. No entiendo por qué. Porque a mí me apasiona la vida que tienes y la vida que has tenido. Me parece fantástico que el trabajo que has tenido y todo lo que has logrado solo, por tu cuenta, sin la ayuda de nadie. Yo pienso que... Sin la victimización normal que tiene la gente que dice, ay, sí, yo no puedo porque tal. Y siempre la gente está buscando excusas para justificar el fracaso. Tú no, tú has ido adelante, has construido este personaje y esta vida. Y a ti te has metido por todas las rendijas y has abierto y has entrado en los sitios en los cuales no se le abre la puerta a nadie. Tú estás ahí. Bueno, yo le aconsejaría a estas personas, les aconsejaría que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Como tú dices, victimizarse solamente te lleva al ridículo y que las caídas, los tropezones, los nos, los tú no puedes o nunca vas a llegar, que no le tengan miedo a eso porque es normal equivocarse o caerse o cagarla, como dicen aquí en Perú. Es normal. Tú no sabes cuánto estás ayudando a mucha gente con lo que has dicho. Muchísimas gracias. No, lo importante es que estén conscientes que el regalo que le puedes dar a tu persona es aceptar que te equivocaste y seguir adelante. Me equivoqué, lo siento, next. Claro. Simplemente next. No, ya fue. La próxima vez no. Será distinto y será mejor. No Habré la aprendido arruines. algo. Aprende de tus errores. Claro. Fantástico, Sergio. Muchísimas gracias. No sabes cómo te adoro. Gracias a ti.
Amigos, si quieren saber más de estas y otras historias, no se olviden que tenemos Crónicas Maricas y otras Crónicas Maricas. Son distintos libros, uno está dedicado al siglo XX y el otro un poco del siglo XX y también dedicado al siglo XXI. Así que lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Busca Libre, en todas las librerías. Si están en Perú, Busca Libre se lo manda a todo el mundo. Y también, por supuesto, estamos en versión digital en Amazon. Sergio querido, mil gracias. Gracias a ti y espero que este canal de YouTube que puedas invitar a personajes más interesantes, increíbles cada vez, porque yo disfruto mucho viendo tus entrevistas. Me he vuelto adicto a tu canal. Muchísimas gracias, Sergio querido. Aquí siempre estamos con la producción de Sabino Álvarez y con Miguel Horna en los controles. Y con ustedes un beso enorme y una risa inmensa. Estoy feliz. Feliz porque me han invitado a una fiesta. Después de mucho tiempo que no iba a ningún lugar. No me dejas vivir en paz. ¿Cómo lloras, querida? Por favor, Laura. Ya, cállate, cállate, tú te vas a morir. ¡No! ¡Ay, lo rompiste! ¡Lo rompiste! ¡Estúpida! Como tú no eres la que paga, ¿cuándo terminarás de morirte de una vez? Eso. ¿Qué me merece la bonito? ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca que Rogelio va a escuchar todo! No, yo no me quiero morir. ¡Sea! No. ¡Maldita sea, estúpida! Ah.